Bienvenidos a otra edición de Market Data Entrevistas. Estamos con Fernando Gil, gerente comercial de la Bolsa de Valores de Asunción, y vamos a estar conversando sobre los bonos del Estado, los títulos públicos que se negocian en el mercado de capitales, en qué consisten, cuál es su utilidad, qué características tienen y también cómo los inversionistas pueden operar con este tipo de instrumentos. Fernando, bienvenido. Buenas tardes, Marta. ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, estar contigo. Un gusto, Fernando. Fernando, los bonos del Estado, ¿en qué consisten? ¿Hace cuánto se está operando en la bolsa con estos títulos? ¿Qué características tienen? Bueno, los bonos del Estado son en principio un instrumento de deuda. Eso es muy importante. Siempre cuando hablamos acerca de instrumentos bursátiles, estamos hablando de instrumentos de renta fija o variable. El bono en particular es un instrumento de renta fija. Es decir, cuando uno está comprando un bono del Tesoro localmente, está comprando un porcentaje de una deuda que el Ministerio de Hacienda se compromete a pagar. Esto, como decimos siempre, es fijo, es decir, ya tenemos estipulado de antemano la tasa de rentabilidad que uno va a recibir por ese bono y los plazos en los que va a ir recibiendo los pagos de ese título. A diferencia de los instrumentos variables, que en realidad son, bueno, por lo general acciones o fondos de inversión donde uno tiene una variabilidad o puede tener una variabilidad referente a la tasa de rendimiento que tenga ese activo a lo largo del plazo. Entonces, localmente el Ministerio de Hacienda lo que hace es emite estos títulos de deuda. Por lo general, el largo plazo es una característica, lo utiliza muchísimo para financiar proyectos de inversión, toda la financiación que por lo general requiera mucha cantidad de años para generar una rentabilidad es siempre adecuada para la emisión de bonos del Tesoro. Entonces, localmente los inversionistas y la experiencia que tenemos a lo largo de los años es que se utilizan mucho como instrumentos de referencia de mercado. Cuando uno está adquiriendo bonos del Tesoro, sabe que está adquiriendo una parte de una deuda que el Ministerio de Hacienda se compromete a devolverle contra un interés. Entonces, por lo general siempre decimos que los gobiernos no quiebran, entonces uno tiene el riesgo cero prácticamente para ese instrumento. Entonces, a partir de ahí, a partir de los bonos del Tesoro o de los instrumentos de deuda pública, se establece más o menos una base para lo que son los demás rendimientos de todos los instrumentos que tenemos en el mercado bursátil. Ya que mencionaste los plazos, sabemos que los bonos del Tesoro se emiten a plazos bastante extensos. Tenemos inclusive emisiones al 2050, bonos de casi 30 años con que salieron en la bolsa. Pero ¿qué pasa si uno necesita liquidez? Si uno adquirió un bono del Tesoro, pero necesita acceder a liquidez en algún momento y su bono recién vence en el 2050. ¿Cómo se opera en esos casos? La liquidez es un factor que nosotros vemos de la bolsa cómo viene creciendo a lo largo de los años, y esto, la liquidez, siempre nos referimos a la posibilidad justamente que vos decís, del inversor de salirse de una posición o de vender un título que tenga. Eso es debido a que, bueno, vos decís, tenés una inversión a 30, a 20, 30 años, a 10, 15, 20, 30 años, lo que sea, vos no necesariamente tenés que esperar al vencimiento. De acá a un año uno puede necesitar, o de acá a la semana que viene uno puede necesitar esa liquidez, sale al mercado secundario y automáticamente el mercado por lo general te lanza un precio potencial y uno puede salir nuevamente de esa inversión y obtener de vuelta los fondos que había utilizado para comprar ese título. Vemos últimamente que el mercado secundario, y sobre todo en este año, donde tuvimos sin lugar a dudas una baja en la cantidad de emisiones y en los montos de emisión de las grandes empresas por toda una cuestión coyuntural también del mercado tanto local como internacional, vimos una baja en las emisiones del mercado primario, es decir, en esa primera venta de títulos tanto del Ministerio de Hacienda como de los demás emisores dentro de un mercado bursátil. Sin embargo, el mercado secundario, es decir, la compra y venta de estos títulos que ya están en manos de inversores, vemos que viene siempre aumentando, es decir, siempre hay mucha gente dispuesta a comprar y vender títulos que ya se encuentran en circulación y que ya fueron comprados de antemano por otros tenedores. Entonces, eso habla muy bien de la liquidez del mercado, habla muy bien de la madurez también del mercado, porque la gente de a poco se va dando cuenta de que el periodo en el cual uno va a terminar cobrando el capital no necesariamente es el periodo con el cual se tiene que quedar con el título. Entonces, la profundidad del mercado se amplía y eso también le agrega un valor, le agrega
un requerimiento muy importante al inversionista, que es la liquidez, como decir, la posibilidad siempre de convertir en líquido de vuelta ese título. ¿Cómo está la liquidez de los bonos del Tesoro respecto a liquidez de otro tipo de bonos corporativos, financieros, de otros sectores? Mira, nosotros vemos que los bonos del Tesoro y los bonos del Ministerio de Hacienda siempre son muy deseados por todos los inversionistas. Por un lado, por la implicancia de riesgo cero que tienen. Y bueno, nuevamente, siempre son una referencia de mercado a la hora de analizar lo que van a ser las tasas de las nuevas emisiones. Entonces, al ser un componente de un riesgo prácticamente cero, sobre todo en momentos de incertidumbre, uno siempre tiende, y como dicen varios colegas, los capitales siempre son cobardes. Ante el primer shock del mercado se van hacia los instrumentos más seguros. Entonces vemos que sobre todo en ambientes de incertidumbre adquieren mucha relevancia los bonos del Tesoro o los bonos públicos, porque disminuyen mucho lo que es la incertidumbre del inversionista. Entonces, hoy en día nosotros tenemos un mercado secundario aproximadamente del 78%, creo que fue el cierre del mes de septiembre, eso en su totalidad obviamente, y solamente 22% de nuevas emisiones o de mercado primario. Entonces, siempre, por lo general está alrededor de un 25-75 el porcentaje de emisión primaria versus secundaria. Entonces vemos que la relación más o menos es 3-1 de un mercado primario contra un secundario. Entonces vemos que todos los activos que ya están en manos de inversores se mueven constantemente y mucho. Entonces, bueno, la liquidez que te genera eso es súper importante, ¿verdad? Sí, sabemos que el gobierno paraguayo ya tiene también un poco de training en emisión de bonos del Tesoro, tanto en la bolsa local como en los mercados internacionales. ¿Cuál es la diferencia entonces, Fernando, entre bonos soberanos y bonos del Tesoro? Porque está esta denominación que se les da a los instrumentos, pero ¿en qué se diferencia? Los bonos soberanos por lo general se refiere, y eso en la bibliografía como tal, se refieren a los bonos emitidos en los mercados internacionales. Nosotros ya estamos emitiendo desde el año 2013 bonos soberanos en el mercado americano. Eso se destacó siempre como hitos muy importantes dentro de lo que son las fuentes de financiamiento de un gobierno, porque acceder a esos mercados sin lugar a duda marca un punto de referencia del país en los mercados internacionales. Nos parece súper importante. Bonos del Tesoro se les denomina a los títulos de deuda emitidos por el Ministerio de Hacienda o por los gobiernos en el mercado local. Entonces los soberanos, en nuestro caso, son bajo ley de Nueva York, se refiere, digamos, son emitidos en Nueva York, y los bonos del Tesoro, que son los bonos locales, se emiten solamente en el mercado doméstico. ¿Cuáles son también los elementos que tiene que tener en cuenta el gobierno cuando va a salir al mercado internacional y cuando va a salir al mercado local? ¿Qué elementos analiza? Cuando uno tiene que saber siempre que al acceder a mercados internacionales uno tiene que ser atractivo para los inversionistas internacionales. Entonces los suelos o las referencias en los mercados internacionales muchas veces son otras. Dentro de nuestros mercados, como siempre decíamos, como recién decíamos, la referencia por lo general son los instrumentos del gobierno, o sea, los bonos del Tesoro, las letras monetarias, digamos, del Banco Central. Entonces esos te marcan como una referencia, y dentro de los mercados internacionales la referencia de lo que sería el instrumento de riesgo cero son los bonos americanos, digamos. Uno cuando va al mercado internacional lo más seguro lo que puede acceder es un bono del Tesoro americano. Entonces uno obviamente tiene que establecer eso como piso, el riesgo cero en el mercado internacional, el bono americano, y a partir de ahí ir cargándole obviamente los diferentes componentes de riesgo que tiene el país o que representa el país como tal en el mercado internacional. Claro. Hablando un poco de coyuntura actual, sabemos que desde mediados del año el Ministerio de Hacienda suspendió las emisiones en la bolsa local y en el primer semestre hubo un volumen muy bajito de emisiones. Sin embargo, sabemos que en el mercado secundario se siguieron moviendo estos títulos, ¿es así? Correcto. Los bonos los bonos del Ministerio de Hacienda se siguen comprando y vendiendo en gran parte dentro del mercado secundario. Dentro de lo que es la emisión en el mercado primario, nosotros tuvimos un primer semestre sobre todo bastante complicado a nivel coyuntural. En su momento el Ministerio de Hacienda también decidió mantener en su momento el calendario de subastas de bonos del Tesoro que tenía. Creo que en junio fue la última subasta que realizó,
donde ya no adjudicó ningún monto de sus bonos. Pero independientemente de esto, nosotros vimos que la situación coyuntural y las tasas que solicitaba sobre todo el mercado eran un poco más altas, obviamente, a las que estaba ofreciendo el Ministerio de Hacienda. Entonces el mercado, bueno, no es que no recibió propuestas tampoco, había mucha gente queriendo comprar. Creo que incluso tenemos bonos tuvimos subastas en las que hubo un 200% de montos ofrecidos, solamente que el precio de corte, como se denomina, estaba por debajo a lo que el Ministerio de Hacienda estaba queriendo adjudicar. Eso se entiende, obviamente. La política del Ministerio de Hacienda es endeudarse siempre al menor costo posible. Entonces, obviamente, yo creo que el Ministerio de Hacienda habrá hecho un cálculo referente a cuál es el costo óptimo al que podría endeudarse, sobre todo en el largo plazo, y a partir de ahí, bueno, decidió no adjudicar en estas últimas subastas. Ya después de eso, y creo que bueno, ya está oficializada en realidad el cambio de este porcentaje que iba a ser emitido a través de bonos del Tesoro para préstamos nuevos de organismos multilaterales, que fue lo que comentaron. Exactamente, y todo esto por la coyuntura internacional de suba de tasas que también llegó a nuestro país. Sabemos que el Banco Central también está incrementando las tasas de interés y bueno, fue un efecto de todo este trabajo de control de la inflación que estamos teniendo. Correcto, y a nivel inflacionario, y ahí este fenómeno y sobre todo la inflación es un fenómeno que estamos viendo nosotros localmente, pero también se está viviendo a nivel internacional. Vemos tasas inflacionarias en Estados Unidos, en Brasil, en prácticamente todas las geografías del mundo. Y bueno, también vemos una política de suba de tasas a nivel global. Vemos constantemente anuncios de la Reserva Federal Americana subiendo también las tasas ellos por su lado. Entonces, hoy en día tenemos una coyuntura, sobre todo inflacionaria y de tasas en alza, que obviamente va a terminar impactando. En la medida en que impacte, yo por mi parte no podría hoy en día, no podría predecir, no podía pronosticar. Pero sin lugar a dudas, todo eso nos genera un impacto en la economía local. Tenemos una balanza comercial compuesta casi, si no me equivoco, un tercio de productos importados. Así que tenemos que tener en cuenta que los impactos a nivel global y en los tipos de cambio y en las tasas de interés globales terminan sí o sí afectando a nivel local. Fernando, ¿cómo estamos con otros títulos públicos? Sabemos que la Agencia Financiera de Desarrollo también es un actor importante en la Bolsa de Valores, tiene también emisiones periódicas. Las municipalidades también habían empezado una especie de ejercicio. ¿Cómo están estas otras instituciones? Las demás instituciones, bueno, la AFD, nosotros tuvimos el caso de este año que la AFD tuvo muy buenas emisiones en lo que fue el primer y segundo trimestre del año, primer semestre, digamos. Ellos continuaron y tuvieron muy buenos casos. También las municipalidades se estuvieron sumando. Hoy en día, si no me equivoco, tenemos 6 municipalidades emitiendo también dentro del mercado de valores. Están viendo como un instrumento adicional, que eso también es muy bueno. Es también abrir un poco la herramienta del mercado bursátil, no solamente a las grandes empresas, como generalmente se tiene la idea o se tiene el tabú, que es solamente para grandes empresas o para grandes corporaciones. En realidad, incluso dentro de la reglamentación actual local existe un régimen acotado hasta para pymes, por ejemplo. Entonces, vemos que la inclusión de diferentes tipos de actores y diferentes tipos de empresas hace mucho acerca y nos dice mucho acerca del acceso a la información y el acceso de los datos del mercado bursátil como una opción adicional para los emisores. Interesante, entonces los bonos públicos, los títulos públicos serían una forma de colaborar o contribuir con el financiamiento de obras que al fin y al cabo repercuten en la calidad de vida de toda una población. Por supuesto, sí, sin lugar a dudas, las inversiones en infraestructura, que es lo que por lo general se financian a través de bonos y sobre todo de instrumentos de largo plazo, que ese sí es una característica propia del mercado bursátil, el largo plazo. Para eso vemos siempre como una opción muy adecuada a la emisión de bonos de largo plazo, porque bueno, las opciones dentro del sistema bancario a veces tienen plazos distintos o plazos un poco más acotados o condiciones un poco más acotadas, que nosotros vemos que los nuevos emisores están aprendiendo a estructurar sus funciones y sus obligaciones en base al flujo futuro. Y bueno, sobre todo, tenemos de hecho empresas de infraestructura muy conocidas, empresas viales, que emiten bonos desde hace 15, 20 años y bueno,
el mismo modelo de negocio de una empresa que invierte en infraestructura requiere que el capital sea pagado obviamente lo más lejano al momento de la emisión o de la necesidad de esa inversión inicial. Entonces, para eso el mercado bursátil es muy útil. Claro, y un mercado cada vez más diversificado en cuanto a plazos, tasas, actores, ofertas de títulos, inversores, que genera también este crecimiento y esta mayor sofisticación del mercado que tanta necesidad tenemos un poco en el sistema financiero, sistema bursátil y al fin y al cabo para el crecimiento de todo el país. Correcto, sí. Sin lugar a dudas, si bien nuestra bolsa está todavía en una etapa, como a nosotros nos gusta decirle a veces, estamos, no sé si en pañales, pero estamos gateando ya. En otras geografías tenemos obviamente instrumentos y productos mucho más evolucionados. De hecho, tenemos bolsas de valores que tienen más de 100 años, dentro de América incluso. Pero bueno, nosotros creo que estamos por un buen camino. Los instrumentos de a poco se están empezando a especializar un poco más, los actores se están especializando un poco más y bueno, ya también la gente va perdiéndole el tabú, el miedo a veces que uno puede tener del mercado bursátil. Entonces vemos que estamos creciendo, estamos teniendo un mercado mucho más maduro y bueno, siempre tratando de acompañar obviamente lo que el mercado pida para establecer un ambiente y nosotros de la bolsa una infraestructura y una plataforma segura, ágil, para que todas estas negociaciones puedan seguir llegando desde los inversores a las empresas que están emitiendo y de estas empresas emisoras a todos sus colaboradores, trabajadores y a la población en general, que es la que se termina beneficiando del desarrollo económico tanto de entidades públicas como de entidades privadas, ¿no? Fernando, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima.